Y bueno, quiero daros este webinario básicamente para explicaros o desmitificaros, mejor dicho, que la inversión en divisas se asemeja también a los activos que hemos podido operar previamente, pero con incluso pues, mayores herramientas y mayores posibilidades. O sea, no os creáis que es algo muy caótico, sino que al final siempre pues, se responden a una serie de patrones que en muchos de los casos vienen a ser patrones que ya conocemos nosotros y que vemos que puede ser fácilmente, eh, fácilmente eh, discernible y fácilmente alcanzable, que no hay una distancia pues, muy alejada del tipo de inversión que realizamos en nuestro pasado, o incluso si nos estamos metiendo ahora mismo en divisas u opciones u otros productos, pues no es muy alejado de lo que podemos conocer ya, ¿vale? Hay unos miedos muy infundados que, bueno, que en casi todos los casos se quitan una vez que ya el operador empieza pues, a entrar en estos mercados y empieza a formarse e informarse de un poco las características que pueden tener las divisas, incluso pues, los patrones de movimiento, las noticias que pueden impactarle y bueno, la velocidad en la que se mueven dichos mercados. Em, Hay un falso mito en el que, bueno, pues, se piensa que para operar divisas pues tenemos que pues, empezar de cero otra vez, con lo que ello conlleva, pues un poco el sufrimiento, un poco la lectura. Básicamente, toda persona que haya realizado inversiones en acciones o en fondos o en otros activos tradicionales, sepáis que es exactamente lo mismo. Difiere pues, en ciertas características, un poco la velocidad o el apalancamiento, pero el método de análisis, el método de predicción y de previsión es exactamente el mismo. Pero tenéis que tener en cuenta que el conocimiento de cada activo es muy peculiar. No podemos asemejar un euro dólar a una libra yen o un dólar contra canadiense a un australiano dólar. Cada cruce de divisas pudiera ser como si viéramos activos diferentes por diferentes sectores de actividad, que esto viene a ser que a cada divisa le impacta un determinado tipo de factores que son muy diferentes a los factores que impactan a otro tipo de divisas. Pero una vez que ya nos metemos de lleno en la operativa, observación y estudio de un tipo de divisa, ya podemos ir viendo cómo eh, se va quitando esta parte de misterio que tenemos, o estos miedos, mejor dicho, para poder operar en divisas con determinados seguros o garantías de éxito. Em, una de las ventajas, bueno, o riesgos también a la vez, es que la velocidad de movimiento de la divisa es bastante mayor de lo que suelen moverse las acciones. ¿Por qué digo esto? Bien, porque las acciones tienen un dicho muy común que habéis oído, que suben por las escaleras y caen por la ventana. En el caso de las divisas, como ya habéis podido ver, pues con actas de la FOM, el dato que conocimos de las nóminas no agrícolas, en esos momentos las divisas tienen unos movimientos muy brutales. Y esto hace que los movimientos tanto a la alta como a la baja sean muy rápidos, muy veloces, muy volátiles. Bueno, aunque sí que es cierto que hay un porcentaje de menor velocidad en las subidas, la velocidad de los precios de las divisas es muy rápida en la mayoría de los casos. Tenemos algunas divisas que son más tranquilas, como puede ser el franco suizo o incluso el dólar canadiense, pero libras, euros, yenes, tienen una velocidad de movimiento que no es común que lo encontremos en las acciones. Por ello, es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Otra de las diferencias que hablemos ahora es un poco el modo de entrar al mercado, ¿no? Sí que es cierto que en muchas ocasiones, bueno, hay ciertos operadores que, o bancos que sí que ofrecen divisas al contado. Bien, ¿qué sucede con la inversión en divisas al contado? Pues que necesitas
volumen de inversión muy potente para obtener unos rendimientos leves o menores. Y esto, los derivados han hecho que el apalancamiento pues, se pueda hacer que con cantidades menores podamos estar operando por unos nominales muy grandes. Entonces, volviendo un poco a las similitudes, muchos clientes solían preguntar, bueno, pero entonces es lo mismo, el mismo funcionamiento de un RSI o de un MACD o un estocástico o incluso de unas Bollinger para las acciones y los índices que para las divisas. Sí, es exactamente igual. Pero hay que ver que tenemos que ver el funcionamiento exacto que obtenemos del uso de tales indicadores. En muchos casos, por ejemplo, si tenemos en cuenta un RSI que podría medir la sobrecompra o la sobreventa de un activo tradicional, en el caso de las divisas, bueno, como son muy tendenciales, el RSI podría darnos igual algún susto que otro cuando estamos viendo que tenemos una sobrecompra muy fuerte, en un nivel de 80 casi, que puede ser que ese indicador nos pueda mostrar niveles de 70, 80, 70, 80 durante una serie de periodos sin que pues sea pues, un motivo de giro, que es un poco pues, lo que podemos entender que sucede en las acciones o los índices, que ya vemos que el precio está muy sobrecomprado o muy sobrevendido, y en ese punto pues ya entenderíamos que debería haber un punto de giro. Luego, uno de los indicadores que suele ser bastante útil para las divisas, no tanto para acciones, por ejemplo, o índices, suele ser el ATR. El ATR es un marcador de rangos en el cual nos indica cuál es el rango de movimiento de la divisa. Esto es muy útil para localizar los stops, ¿vale? Entonces esto nos puede decir que el rango de movimiento, si estamos en un gráfico diario, pues nos indicará el gráfico, o sea, el movimiento diario. Si estamos en gráficos de 1 hora o de media hora, pues nos indicará el movimiento medio en puntos de determinada divisa. Esto es interesante para poder estar a salvo de los stops o los movimientos violentos que podemos ver en las divisas. Es un ejemplo de un indicador que se usa muchísimo para divisa, pero también puede ser usado para acciones. Lo que sucede es que en acciones, al ser menos arriesgado en los movimientos, pues es menos útil debido a que, bueno, pues en muchos de los casos, la mayoría de los inversores, ahorradores o traders mantienen las inversiones durante muchísimo tiempo y sin un objetivo concreto, con lo cual ni suelen situar stops ni suelen marcarse unas rentabilidades definidas. En el caso de las divisas, necesitáis tener un objetivo concreto, necesitáis tener un límite máximo de pérdidas, necesitáis tener una visión global del movimiento del precio para que hagamos una acotación del mismo. Una de las desmitificaciones que queremos ver en este webinario es cuál es el modo de tener controlado este tipo de inversión. Bien, necesitamos tener una capacidad de evaluación de nuestras operaciones. Y esto viene siempre por sentido común y gestión del riesgo estricto. O sea, no podemos arriesgar 10 euros, por decir algo, y querer ganar 2 solamente, porque nuestra gestión del riesgo puede hacer que nuestro factor de ruina sea altísimo. Siempre tenemos que ver que uno de los patrones más comunes de fallo suele ser la impaciencia. Un poco la entrada, pues comprado en máximos o vendido en mínimos. Esto hace que nuestra gestión de riesgo pues, no sea la adecuada. Bueno, siempre tenemos que entender que el único punto que nos va a hacer ganar dinero en el mercado de divisas es la paciencia. Paciencia en la entrada, paciencia en la salida. Bien, nuevamente no debemos excitarnos o sufrir unas emociones fuertes ni cuando perdemos ni cuando ganamos. Por lo tanto, las pérdidas como los beneficios son inherentes a este tipo de actividad y tenemos que saber que perderemos a lo largo del año y ganaremos si hemos merecido
dichos beneficios a lo largo del año del mismo modo. Con lo cual, bien, no hay que hacerse mucho daño psicológicamente si perdemos posiciones, debido a que en muchos de los casos es muy difícil ganar al mercado en casi todas las ocasiones. También hay que tener muy en cuenta pues, en este mercado los riesgos que puede tener estar muy apalancado. Esto quiere decir que nosotros en las plataformas, en la mayoría de los casos, vemos contratos. Y bueno, hay mucha gente que no le pone demasiado interés y no se llega a preguntar qué es un contrato, qué es una fracción de contrato, cuál es el nominal del contrato, si es lo mismo un contrato de euro-dólar a un contrato de dólar-yen o un contrato de libra-yen, y ver cuál es, por ejemplo, el valor del punto o el valor del PIB en cada caso de nuestra posición. O sea, hay que ser muy realista, que siempre los contratos normalmente suelen ser de 100.000 unidades monetarias de la primera divisa. En el caso de euro-dólar, pues serían 100.000 euros, en el caso de libra-yen serían 100.000 libras, y saber que nuestros nominales de mercado son muy amplios y que no debemos estar cegados por el potencial beneficio que podemos obtener, sino siempre estar muy centrado en el control de las pérdidas y la paciencia para obtener los beneficios y no salir apresuradamente cuando hayamos ganado 2, 3, 5 pips. No podemos tener en cuenta en las divisas, si está como hacemos en acciones o como hacemos en índices, que está muy barato o muy caro determinado par, porque bien, las consideraciones son pues muy peligrosas, debido a que hay determinados cruces que tienen unas tendencias fortísimas y las tendencias se pueden mantener durante años. O sea, con lo cual no podemos emperrarnos en que un euro-yen está muy alto o muy bajo. En este caso podemos estar pensando que es muy elevado su valor. Hace pues un año y pico que estábamos en mínimos históricos, tampoco podemos pensar que era que estaba muy barato, ¿no? Porque ya vimos cómo forzó mínimos históricos y arruinó muchísimas cuentas y hizo que, bueno, pues ya se vio que no estaba tan barato y que lo podía estar más o podía ser un nivel menor. Muchos de los casos, una de las pautas más importantes vienen a ser los máximos y los mínimos relevantes. Pueden ser psicológicos o pueden ser reales. Nivel psicológico del dólar puede ser 1,30, incluso el 1,40. En el tema de materias primas, en el petróleo, estamos hablando que el nivel de los $100 por barril es un nivel muy psicológico. E incluso pues, el nivel de los $114 en el barril West Texas pues es un máximo relevante, que es un máximo real, ¿no? Tenéis que entender que las divisas, bueno, en general en la inversión, nos centramos básicamente en 4 cifras: máximo, mínimo, apertura y cierre. Y sobre todos esos números se hacen cábalas, se hacen cálculos, se hacen estimaciones, pero daros cuenta de que no hay mayor cálculo que máximo, mínimo, apertura y cierre. Con lo cual, ten en cuenta que es lo mismo que en acciones e índices. Estamos observando el precio de cierre de ayer, el precio de cierre de la semana pasada, el máximo anual, el máximo semanal, el mínimo anual, el mínimo semanal. Simplemente estamos viendo los movimientos de los precios en un gráfico atenidos por ciertas consideraciones, ya sean técnicas o fundamentales. Normalmente, eh, normalmente hay dos consideraciones que también podríamos aplicarlas a los mercados de activos tradicionales. O hay miedo en el mercado o no lo hay. Esas son las dos consideraciones que podemos entender como válidas para, por ejemplo, que si vemos apetito por el riesgo, haya mayor entrada en renta variable e índices. Si vemos que hay ciertos riesgos o ciertas pues, bueno, inestabilidades geopolíticas, o en el caso de los emergentes, o en el caso del peso argentino, o en el caso, pues, el caso de la inestabilidad política en Italia, pues la gente pues, se abstendrá de entrar en renta variable o en activos de riesgo. ¿Qué sucede con las divisas? Hay unas divisas que son divisas refugio y otras que son divisas de riesgo. Pues
Tenemos unas divisas que se aprecian cuando hay apetito por el riesgo y hay unas divisas que se deprecian cuando no existe ese apetito por el riesgo. Como podéis entender, por ejemplo, una divisa refugio podría ser el franco suizo por su valor refugio o podría ser el dólar como divisa de mayor peso mundial. Y divisas de riesgo, pues como podéis ver, pues un euro, una libra, son activos muy volátiles, con muchas ganas de moverse. Digamos, son activos en los que en muchas ocasiones pues, vemos como estamos viendo básicamente apetito por el riesgo, es decir, vamos a arriesgar, o aversión por el riesgo, no lo vemos claro, el mercado está inestable. En los horarios de negociación, eh, las divisas, como ya sabéis, pues son de lunes a viernes, 24 horas, incluso empezaría el domingo, pero hay unas franjas en las que, hay un mayor movimiento y ya sabemos que hay un giro entre la apertura en Sydney, Tokio, Londres, Europa, Nueva York, que es una especie de bucle en el que nos movemos. Pensaremos, y es mejor operar divisas australianas a las 3 de la mañana. Pues, bueno, pues, si somos personas que no dormimos mucho, pues sí, pero la verdad es que podemos tranquilamente operar en mercados normales, con horarios y franjas horarias normales, que es donde exactamente también hay más volatilidad. Estamos hablando que de 8:30 a 9 a 10:30 sería donde se concentra pues, un volumen muy fuerte, estando confluyendo, mejor dicho, el horario de londinense con el horario europeo y teniendo un volumen interesante. Y luego ya tenemos también una franja horaria que es la más líquida, que podría ser un poco desde la 1:30 hasta las 5:30 que es a cierre europeo, en la que confluirían el mercado americano y el mercado europeo. Esto quiere decir que vamos a poder operar con más o menos acierto, pues en la misma franja horaria las acciones e índices que las divisas, con lo cual eh, entendemos que los horarios suelen ser muy similares al resto de productos tradicionales, con la consideración que hemos comentado que podemos operar a las 10, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, etcétera, etcétera. Pero normalmente suele ser más, más lógico operar en momentos donde haya una volatilidad aumentada. Bien, eh, muchas veces nos preguntamos, hay que ir atendiendo caso por caso. Estamos aquí viendo un gráfico del oro versus el franco suizo y el neerlandés. Bien, en esto queremos mostraros un gráfico para ver que las correlaciones entre divisas y materias primas muchas veces es muy visible. Hay un tipo de divisas llamadas com dollars, son las commodity dollars, que bueno, que lógicamente, pues como las economías de ciertas áreas del mundo pues se basan en materias primas o su PIB se basa en materias primas, pues es muy lógico que esas divisas pues se muevan en confluencia con el activo. Estamos hablando de Australia, Nueva Zelanda y por ejemplo Canadá. Esos serían los casos más típicos de divisas ligadas a materias primas. Estamos viendo cómo la apreciación del oro ha sido muy visible o muy marcada en confluencia con el franco suizo y con el neerlandés. Es básicamente porque dichas economías están muy ligadas al metal dorado. Es por ello, por lo que veremos cómo los movimientos de dichas divisas podemos intentar aprovecharnos de un movimiento en dicha materia prima, es decir, podemos aprovecharnos en movimientos fuertes del oro para poder intentar vislumbrar cuál es la dirección del precio en el resto de activos correlacionados. Bien, estamos viendo en estos momentos otro ejemplo muy típico, digamos que sigue vigente, y es la relación entre el dólar canadiense y el petróleo. El PIB de Canadá es uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo y con lo cual subidas y bajadas en el precio del crudo pues hace que pues dicha divisa se vea muy, muy afectada. Lo estamos viendo en el gráfico, estaremos viendo cómo la correlación en muchos de los casos es muy fuerte y
estaremos viendo cómo, por ejemplo, viendo pues, un poco al día de hoy, estamos viendo como el West Texas está subiendo por encima de los 100 del barril. Hemos visto que casi alcanzamos un objetivo en 103 dólares como 65. Y esto ha hecho que se haya frenado la escalada brutal que tenía el dólar contra el canadiense, que se estaba apreciando muchísimo. Y esto ha hecho que hayamos visto un giro brutal en el dólar contra el canadiense, viendo cómo el petróleo está apreciando. Por lo cual estamos viendo cómo está entrando fuerza en dicha divisa, se está apreciando el canadiense debido a que se está apreciando el barril West Texas, por coincidencia el Brent. A ver, preguntas. En ocasiones, conociendo con noticias de USA, observo mucha volatilidad en blue chips del IBEX. ¿A qué se deben estos movimientos tan bruscos en cuestión de minutos? En muchos de los casos también tener en cuenta que muchos blue chips no lo cotizan en España. Eh, por ejemplo, vamos a ver, voy a mirarlo ahora mismo para estar seguro. Vamos, BBVA cotiza en Nueva York, por ejemplo, ¿vale? Y hay mucho interés en los blue chips españoles, porque tener en cuenta que no estamos hablando de acciones españolas, estamos hablando de acciones con muchísimo peso mundial. Y bueno, las volatilidades extremas que pueda haber ante la publicación de las nóminas no agrícolas o de datos de la FOM afectan directamente pues, a blue chips españoles. Recordar que, vamos, que ya la mayoría de las acciones españolas de gran capitalización tienen un porcentaje muy alto de su actividad fuera de España. Y esto hace que noticias no solo en Estados Unidos, sino también en LATAM, por ejemplo, pues se vean muy afectadas. Yo creo que debemos de seguir muy de cerca todos los datos que podamos digerir, lógicamente los de gran peso, para poder ver qué impacto tienen sobre nuestras acciones españolas, básicamente las blue chips, que son las que más internacionales son. Pregunta a otro de los asistentes, a ver si tienen el cobre y el dólar australiano cierta relación. Sí, sí que lo tiene. De hecho, eh, no solo Australia y Nueva Zelanda son las grandes, se suele decir que son las grandes despensas del mundo, y tienen no solo una producción de oro y plata, sino también de cobre. Bueno, no es el mayor productor del mundo, pero tienen un componente muy alto. Vamos, de hecho, creo que una de las mayores minas a cielo abierto es la Oyu Tolgoi, que es una mina que hay en Asia, por ejemplo. Y en el caso del cobre, por ejemplo, ahora están viendo que, no sé si es Afganistán, sí, lo creo que sí, también tiene una de las mayores reservas del mundo de cobre. Bueno, básicamente, si una actividad económica ligada a una materia prima impacta sobre la divisa, es que tiene una fuerza muy potente en el movimiento. Pregunta a unos asistentes. Se suele decir que las divisas son muy tendenciales, pero en intradía casi siempre se mueven dentro de unos rangos. ¿No es así? Sí, claro. De hecho, nadie ha dicho que sea fácil montarse la tendencia. Lo que sí que hemos dicho o que podemos opinar es que los mercados de divisas siempre tienden a una dirección muy clara. ¿Qué sucede? Como hemos comentado al principio de la presentación, uno de los puntos más importantes en las divisas es el punto de entrada. Hay que ser paciente y no entrar nunca comprados en máximos o vendidos en mínimos, porque el mercado es un ente dinámico y cambiante y siempre hace que a los operadores incautos se les saque el mercado rápidamente, debido a que el mercado no está hecho para que gane todo el mundo, sino simplemente para aquellos que le dedican el suficiente tiempo y el suficiente sentido común y paciencia de observación para obtener rendimientos en el mismo.